Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es jueves 2 de septiembre del 2021. Estos son los titulares de la presente edición. Estados Unidos, New Orleans, las autoridades locales piden a quienes evacuaron la región que no regresen aún a sus hogares. Un intenso operativo de búsqueda se ejecuta en las costas de California luego del accidente de un helicóptero de la Marina estadounidense. El presidente Joe Biden defendió la retirada de tropas militares de Afganistán. La administración del presidente continúa afirmando que será la diplomacia la que le permita sacar de Afganistán a los que se quedaron. Anuncia el presidente de Estados Unidos el fin de la era de grandes operaciones militares para rehacer a otros países. Mujer policía de El Salvador es amenazada y huye a Estados Unidos con sus hijos. Afganos en camino a Europa enfrentan una incierta bienvenida. Los programas sociales en Estados Unidos podrían estar en grave riesgo. ¿Cuál es el plan de vacunaciones que se está llevando a cabo en Ecuador, que ha permitido completar la vacunación del 51% de la población? Tendremos la información desde Quito con Yesel Jacome. Entre tanto, en Nicaragua han sido cancelados programas de radio que presentan aspectos que al presidente Daniel Ortega no son agradables. Entre tanto, la mayoría opositora en Venezuela ha confirmado su participación en las elecciones regionales. En Estados Unidos, más de una docena de incendios forestales afectan al estado de California. Y entre tanto, en Colombia, las autoridades anticipan que los refugiados afganos que reciba el país podrán transitar libremente por el mismo, pero no podrán acceder a educación o empleo. Todos estos temas acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. En New Orleans, Estados Unidos, las autoridades locales han pedido a quienes evacuaron la región que por favor no regresen a sus hogares. Los detalles con Alejandro Escalona. Autoridades locales exhortaron a la población que evacuó Nueva Orleans y ciudades cercanas antes de que el huracán Ida azotara el sur del estado de Luisiana a que no regresen a sus hogares, ya que gran parte de la región sigue sin servicio eléctrico, alimentos, agua potable y otros artículos esenciales. Días después de que el huracán categoría 4 tocara tierra, más de 1 millón de viviendas y establecimientos comerciales permanecen sin electricidad. La corporación Entergy informó el miércoles que se restableció el servicio en algunas secciones del este de Nueva Orleans. La empresa advirtió que podría tardar semanas devolver el servicio a algunas áreas donde las torres de transmisión colapsaron. El número de muertes aumentó a 6 el miércoles, luego de confirmarse el fallecimiento de 2 trabajadores de electricidad en Alabama que habían estado reparando una red de Pike Electric. Aunque debilitado, la tormenta tropical Ida todavía representa una amenaza para partes de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los restos de la tormenta podrían arrojar hasta 25 centímetros de lluvia en la región del Atlántico Medio, Maryland y Virginia, hasta la ciudad de Boston, provocando inundaciones potencialmente mortales. Siempre en Estados Unidos, un intenso operativo de búsqueda se ejecuta en las costas de California, luego del accidente de un helicóptero de la Marina estadounidense. El informe con Héctor Contreras. Autoridades militares continúan la búsqueda de 5 personas que están desaparecidas luego de que un helicóptero de la Marina de los Estados Unidos se estrelló el martes en el océano frente al sur de California durante un vuelo rutinario desde el portaaviones US Abraham Lincoln.
La flota del Pacífico de la Marina estadounidense explicó que lanzaron una operación de búsqueda y rescate tras el accidente del MH-60S alrededor de las 4 de la tarde del martes a unas 60 millas náuticas de San Diego, y en el operativo por mar y aire participan la Guardia Costera y la Armada. Al menos un miembro de la tripulación fue rescatado y continúa el operativo de búsqueda para los otros 5 miembros de la tripulación, afirmaron las autoridades. La Marina dijo que el siniestro se produjo cuando el aparato realizaba operaciones rutinarias de vuelo, señaló la Marina. El helicóptero había estado a bordo del US Abraham Lincoln, pero hasta el momento no ha habido más detalles disponibles. El MH-60S es un helicóptero versátil que suele tener una tripulación de 4 personas y se emplea como apoyo en misiones de combate para ayudar en desastres humanitarios y en operaciones de búsqueda y rescate. Y el presidente Joe Biden defendió la retirada de tropas militares de Afganistán y el fin de una guerra de 20 años y promete sacar a todos los estadounidenses que quedaron atrapados en dicho país. Judith Martín nos tiene el detalle. En medio de intensas críticas por la caótica evacuación de Afganistán llevada a cabo por el gobierno estadounidense, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación el martes y defendió el fin de la guerra más larga de Estados Unidos. Los talibanes celebraron en las calles de Kabul la partida de los últimos aviones estadounidenses y que supusieron la retirada completa del ejército estadounidense de Afganistán. Y el mandatario estadounidense aseguró que no iba a extender una guerra para siempre y tampoco haría lo mismo con la salida. El presidente Biden repitió una vez más sus motivos para poner fin a un conflicto armado que ha durado 2 décadas y ha pasado por 4 presidentes estadounidenses. Nos quedamos con una decisión simple: o cumplir con el compromiso asumido por la última administración y salir de Afganistán, o decir que no nos íbamos y enviar a otras decenas de miles de tropas más para regresar a la guerra. Esa fue la elección, la verdadera elección entre irse o escalar. Los 2 ataques suicidas de la semana pasada efectuados por el grupo terrorista ISIS-K, también conocido como la Red Khorasan, una rama autoproclamada del grupo militante ISIS y que se cobró la vida de 13 soldados estadounidenses y más de 150 civiles afganos, desencadenó más críticas a la retirada. Pero algunos analistas aseguran que el presidente Biden no se equivoca al terminar la misión ahora, como defiende Charles Kupchan, miembro principal del Consejo de Relaciones Exteriores. A largo plazo, creo que la retirada se parecerá más a la retirada de Vietnam. A corto plazo, un éxito. A largo plazo, despejó el camino para restablecer las prioridades estratégicas y reenfocar la política exterior estadounidense, invertir en la economía nacional en lugar de la economía en el extranjero. Del mismo modo, la retirada también se vio empañada por escenas caóticas cuando los afganos, temerosos de un gobierno en manos de los talibanes, se apresuraron al aeropuerto con la esperanza de ser evacuados. Pese a estas escenas, Biden defendió la operación, afirmando que ninguna nación ha hecho algo así en toda la historia y solo Estados Unidos posee la capacidad, voluntad y la habilidad para hacerlo, y lo hicimos hoy, enfatizó el mandatario. Al mismo tiempo, la administración prometió sacar del país a unos 200 estadounidenses autoidentificados que todavía se encuentran en territorio afgano. Mientras tanto, los críticos dicen que potencialmente miles de afganos que ayudaron a los estadounidenses durante la guerra se han quedado atrás y ahora temen las represalias de los talibanes. Por supuesto que llama muchísimo la atención que la administración Biden continúa afirmando que va a ser por la diplomacia lo que le va a permitir sacar de Afganistán a los que ya se quedaron. Entre ellos hay ciudadanos estadounidenses y afganos que cooperaron. Para ir más a fondo con este punto, nos conectamos ahora con Yaconda Tapia, quien nos trae los detalles. Funcionarios de la administración Biden en la Casa Blanca insisten en defender la posición del mandatario con relación a los estadounidenses que aún permanecen en Afganistán, entre 100 y 200, según dijo el secretario de Estado Antony Blinken el lunes, advirtiendo que pese a la salida definitiva de las tropas, persistirán en el esfuerzo de ayudarlos, diciendo textualmente si ellos quieren salir del país.
Luego del discurso del presidente Biden el martes, declarando oficialmente el fin de la guerra en la que participó Estados Unidos por 2 décadas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió preguntas que el mandatario no quiso absolver cuando terminó su alocución. Entre las múltiples consultas que se hicieron estuvo la forma en la que se ejecutará el mecanismo diplomático. Establecer una presencia en Doha, que ya está en marcha, que es un lugar desde donde podremos operar diplomáticamente para que podamos tener acceso con funcionarios consulares y diplomáticos que puedan interactuar con ciudadanos estadounidenses u otros socios afganos que deseen partir, dijo. Psaki fue enfática al afirmar que el compromiso del presidente Biden con los compatriotas que permanecen en Afganistán y de los afganos que colaboraron con el país en estos 20 años no ha cambiado. El presidente mantiene su compromiso de sacar a todos los ciudadanos estadounidenses que quieren salir. Ese es un compromiso duradero, uno que no cambiará y en el que nos enfocaremos todos los días, afirmó. Consultada sobre el mensaje al presidente Biden de un intérprete afgano identificado solamente como Mohammed y publicado por el New York Post, pidiendo al presidente ayudarlo a salir de Afganistán luego de que acudiera con fuerzas estadounidenses a salvar su vida y la de otros senadores en 2008, Psaki respondió. Y nuestro enfoque en este momento es lo que escuchamos del general McKenzie y otros en las últimas 24 horas. Es la fase diplomática la que está en efecto y lo sacaremos. Honraremos su servicio y estamos comprometidos a hacer exactamente eso, dijo Psaki. La controversia alrededor de los que se quedaron en Afganistán luego de la salida definitiva de las tropas y el cierre de la operación de evacuación más grande en la historia del país continúa y plantea interrogantes que solo el tiempo podrá responder. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado el fin de una era de la política exterior de Estados Unidos durante un discurso sobre la retirada de las tropas de Afganistán que pronunció el día de ayer en Washington, D.C. El mandatario dijo que al pasar página de la política exterior que ha guiado a nuestra nación durante las últimas 2 décadas, tenemos que aprender de nuestros errores. Y añadió que esta decisión sobre Afganistán no se trata solo de Afganistán, se trata de poner fin a una era de grandes operaciones militares para rehacer otros países. Pasamos a otro ámbito de la noticia. Los agentes policiales en Centroamérica no están exentos de amenazas y algunos incluso toman la arriesgada decisión de emigrar con su familia de manera irregular a otros países. Víctor Hugo Castillo, desde la frontera en La Joya, Texas, nos informa sobre una agente de policía salvadoreña que se aventuró a cruzar la frontera con sus hijos para buscar un mejor futuro. Soy de la Policía Nacional de El Salvador, pero también nosotros allá corremos peligro. Los policías de El Salvador están bajo fuego y amenazas, literalmente, dice esta mujer policía que decidió emigrar de manera irregular con sus 2 hijos a los Estados Unidos. Nosotros estamos en primera línea luchando por la vida y la seguridad de las personas. Es un honor salvar la vida de las otras personas, pero duele el alma en ver cómo dejas tu familia sin saber si las vas a volver a ver. De acuerdo al movimiento de los trabajadores de la policía en El Salvador, en los últimos 7 años, más de 1,600 elementos policiales abandonaron la institución. Las razones son principalmente las amenazas de grupos criminales o grupos de pandillas y en segundo, pues las condiciones internas, ¿verdad? Que no son favorables. Y algunas personas que aún estando en la corporación se afilian a las pandillas por no caer en que los secuestren o maten a su familia. Un 95% han emigrado ilegalmente para Estados Unidos y el resto pues ha pedido asilo en otros países de Europa. Sandra escapó por el bien de sus hijos y tiene una petición para el presidente Biden. Por favor, que me regale permiso de estar en sus tierras para mí y mis 2 hijos. La Voz de América solicitó un comentario al despacho del presidente salvadoreño Nayib Bukele sin recibir respuesta. Afganos camino a Europa enfrentan una incierta bienvenida. De hecho, Grecia completó la construcción de un muro a lo largo de su frontera con Turquía, mientras crecen los temores
entre los gobiernos europeos de que la retirada de Afganistán de las fuerzas aliadas genera un masivo desplazamiento de afganos en busca de refugio. Como nos cuenta Luis Facal, la crisis de migración del 2015 en el continente europeo permanece muy viva en la memoria de los líderes de la Unión Europea. El nuevo muro fronterizo entre Grecia y Turquía se extiende por 40 kilómetros. Su construcción se aceleró para evitar el posible flujo masivo de refugiados afganos camino a Europa. Apoyamos los valores y derechos democráticos, pero no podemos permitir la instrumentalización de los flujos migratorios que se pueden generar. Grecia fue la principal vía de entrada de 1.200.000 refugiados camino a Europa en el 2015. Muchos de ellos huían de la guerra civil en Siria. En los últimos días, los líderes europeos elevaron alertas sobre la posibilidad de un nuevo movimiento poblacional desde Afganistán. Pero esos temores, asegura la analista Elena Hahn, son equivocados. Las medidas disuasorias y de contención en los países vecinos y posiblemente también del Talibán, mientras revelan su verdadera agenda, van a evitar que algunos abandonen Afganistán. A pesar de las medidas de países como Irán, Grecia y Turquía, muchos afganos ya han llegado a este territorio. Le pido a Europa y a otros países que nos ayuden. Somos afganos, no estamos luchando, no somos talibanes. Queremos tener una vida normal. El gobierno turco asegura que ha frenado la repatriación de afganos para buscar su reasentamiento en otras regiones del mundo, pero no está claro cuántos refugiados serán aceptados en otras naciones. Regresamos a Estados Unidos. Los programas sociales en este país podrían estar en grave riesgo. La información con Leonardo Bonet. Los dos principales programas de bienestar social del gobierno estadounidense corren peligro debido a los cuantiosos desembolsos causados por la pandemia del coronavirus y por la jubilación de la enorme generación de la posguerra. La agencia que administra el Seguro Social y el Medicare reportó que el primero podría quedar sin poder pagar a todos sus miembros para el año 2034, en lugar de el 2035 como se había calculado previamente. La agencia AP informa que el pronóstico para el Medicare sigue igual, es decir, quedará sin fondos para 2026, tal como fue pronosticado el año pasado. Las finanzas de ambos programas han quedado sumamente afectadas debido a la pandemia y por la recesión de 2020, advirtió la agencia. Todas estas cifras hacen pensar que en un futuro relativamente próximo, Estados Unidos podría comenzar a enfrentar lo que podría calificarse como los efectos colaterales a largo plazo de la pandemia del COVID-19. Expertos en materia de programas sociales consideran que la presente administración y las futuras deberán enfrentar una crisis que podría definir el bienestar de la población de la tercera edad en la nación estadounidense. Nos vamos a América Latina. Ecuador completó la vacunación del 51% de su población y ahora exige a los viajeros que llegan a sus aeropuertos la presentación de una declaración de salud y una prueba de detección del COVID-19. Desde Quito, informa Giselle Jacome. Con el apoyo de la empresa privada, universidades, Ejército, Cruz Roja, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso logra la meta de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno. La llegada de miles de vacunas cada semana de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino, junto con la iniciativa COVAX desde que empezó el plan, ha sido fundamental para llevar a cabo el proceso. La ministra de Salud, Jimena Garzón, reconoce. Quiero anunciar con mucha emoción y esperanza que a esta hora hemos ya superado ampliamente los 8.4 millones de personas vacunadas. Las vacunas fueron colocadas de acuerdo a la disponibilidad que tenía el Ministerio de Salud Pública, organismo que ha manejado desde el inicio el plan de vacunación, sin que los ecuatorianos pudieran elegir una marca específica para ser inoculados. Los ciudadanos mencionan que el proceso ha sido muy bueno, especialmente en la colocación de la segunda dosis. Henry Estrada es uno de ellos. Muy fácil, muy rápido y muy bien. En la actualidad, más de 300 centros permanentes atienden la vacunación a nivel nacional y para las comunidades rurales de la Sierra, Costa y Amazonía se está trabajando con brigadas móviles, lo señala el viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud, José Roales.
y tenemos 400 brigadas móviles que están recorriendo barrios, que están recorriendo comunidades rurales. Ecuador ha implementado un formulario de declaración de salud del viajero para quienes llegan al país, que debe ser llenado de manera obligatoria al arribo en el aeropuerto, y también exige la prueba de antígenos y PCR. Continuamos en América Latina, América del Sur, específicamente la mayoría opositora venezolana confirma su participación en las elecciones regionales y municipales previstas para noviembre. Desde Caracas, Carolina Alcalde nos informa. Horas antes de culminar el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral para la postulación de candidatos, la plataforma unitaria de la oposición confirmó que luego de un extenso y difícil proceso de deliberación interna, tomó la decisión de participar en las elecciones regionales y municipales de noviembre, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. La oposición reiteró que el proceso electoral no será justo ni convencional, pero dijeron lo entienden como un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar elecciones presidenciales y legislativas libres. El dirigente político Henry Ramos dijo que prácticamente todos los candidatos han sido definidos. En los sitios donde persisten problemas, estamos arbitrando fórmulas para dilucidar y ya prácticamente todos los casos están resueltos, ¿no es cierto? A juicio de la politóloga Ana Milagros Parra, la oposición no postuló candidatos con anticipación por falta de coordinación interna y como resultado de lo que califica como la estrategia de división implementada por el gobierno. Y es una crítica también a la oposición el hecho de que si ya conocen la actitud y el comportamiento del chavismo, ¿por qué no se anticiparon al hecho de que esto era lo que estaba pasando y lo que iba a pasar? El problema de esto en la oposición es que no se terminó de unir estratégicamente, porque participes o no, lo que importa es qué vas a hacer después. Varios analistas coinciden en que el escenario más probable es que el gobierno triunfe en el proceso electoral y obtenga la mayoría de los cargos para la elección, por lo que consideran prudente que la oposición evalúe cuál será la respuesta que ofrecerá al país un día después de los comicios. Colombia. Autoridades colombianas anticipan que los refugiados afganos que reciba el país tendrán libertad de movimiento, pero no podrán acceder a educación o empleo. La información nos la trae Manuel Arias Naranjo desde Colombia. Aun cuando se confirmó que será un máximo de 4.000 refugiados afganos los que Colombia acogerá, todavía no se sabe cuándo llegarán al país. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que su llegada se dará una vez que el gobierno de Estados Unidos logre unificar las familias, cuyos miembros actualmente se encuentran dispersos en países como Alemania, Italia y Emiratos Árabes, y destacaron que los refugiados deberán someterse a los controles sanitarios una vez lleguen a territorio colombiano. PCR al ingreso del país, aislamiento preventivo obligatorio, vacunación y cobertura médica. Migración Colombia reiteró que la permanencia de los refugiados afganos será temporal y todos los gastos de su estadía serán costeados por el gobierno de Estados Unidos, y aunque su permanencia será en hoteles, tendrán libertad de movilidad, pero con algunas restricciones. Podrán salir por territorio nacional. Desde Migración Colombia ya estamos trabajando en un mecanismo de identificación. Durante este tiempo, los afganos no podrán trabajar, no podrán estudiar, se trata exclusivamente de una actividad humanitaria de amparo en la ciudad. Asimismo, el gobierno colombiano fue enfático en señalar que no se permitirá el ingreso al país de ninguna persona que tenga antecedentes o vínculos con organizaciones terroristas. Si una de esas personas llegara a representar un riesgo para Colombia, por supuesto que no va a entrar a territorio nacional. El funcionario aclaró que si alguno de estos extranjeros llegara a cometer actos ilegales en Colombia, tendrían consecuencias judiciales o administrativas tales como la expulsión del país. Nos vamos a Centroamérica, Nicaragua. 2 programas radiales considerados críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega salen del aire mientras crece la incertidumbre por el cierre de espacios de comunicación independientes. Desde Managua, Daliana Ocaña nos amplía la información. Los programas radiales Confidencial Radio y Onda Local fueron suspendidos por Radio Corporación, emisora por la que se difundían con el argumento de estar relacionados con un caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El periodista Julio López, director de Onda Local y cuyo programa era considerado crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, explicó a La Voz de América que los ejecutivos de la emisora le enviaron una notificación de carácter confidencial para informarle sobre esa decisión.
Me parece absurda esa posición de la radio, porque entonces deberían cerrar la radio, porque don Fabio Gadea también ha sido citado en la fiscalía por el mismo caso. En tanto, el programa Onda Local ha sido suspendido en 3 radioemisoras, primero de Radio La Primerísima, donde fue transmitido durante 17 años hasta 2017, luego de Radio Universidad y finalmente de Radio Corporación, considerada uno de los últimos espacios radiales independientes que sigue al aire en Nicaragua. En el caso de Confidencial, este medio ya había sufrido 2 allanamientos desde 2018 y recientemente Carlos Fernando Chamorro fue acusado por supuesto lavado de dinero, bienes y activos, apropiación, retención indebida y gestión abusiva, cargos de los que se defendió a través de su programa esta semana, que se difunde por YouTube. Nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable, y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo. Regresamos a Estados Unidos. Más de una docena de incendios forestales afectan al estado de California con una grave amenaza para los ecosistemas naturales y obligando a miles de familias a desalojar sus hogares ante el peligro inminente. Informa Judith Martín. California vive uno de los peores veranos de su historia debido a los agresivos y descontrolados fuegos que arrasan todo cuanto encuentran a su paso, dejando un mar de cenizas que costará tiempo, esfuerzo y recursos económicos hasta que pueda recuperarse. El incendio forestal Dixie, el más grande del estado desde que se tienen registros y que se inició el 14 de julio, ha consumido ya más de 326.000 hectáreas y pese a que los bomberos lograron controlarlo en casi un 50%, continúa causando estragos y avanza vertiginosamente, alentado por los vientos y obligando a miles de personas a abandonar sus casas ante la proximidad de las llamas. Al mismo tiempo, hace 2 semanas irrumpió el incendio forestal Coldor, generando una nueva alarma sobre miles de californianos cuyas vidas se vieron en peligro ante el imparable avance del fuego. Por ahora, Coldor obligó a más de 25.000 personas a abandonar sus residencias y los bomberos del estado informaron que solo han logrado contener el 16% de un fuego que ya ha arrasado más de 77.000 hectáreas. Ante este desolador panorama, el gobernador de California, Gavin Newsom, visitó una de las zonas afectadas y explicó la dura situación por la que atraviesa el estado. Estamos aquí en el incendio de Coldor. Tenemos alrededor de 2.100 personas trabajando en este incendio, personal profesional, ante uno de los 12 incendios activos a gran escala aquí en el estado de California. Alrededor de 1.6 millones de acres se quemaron en lo que va del año. Además, el gobernador declaró el estado de emergencia a los condados de Alpine, Amador y Placer y pidió a sus ciudadanos que se preparen para evacuar de inmediato si así lo solicitasen las autoridades locales. Mientras tanto, los bomberos y socorristas trabajan día y noche sin descanso para sofocar el ímpetu de las llamas y combatir más de una docena de grandes fuegos que continúan propagándose rápidamente dadas las secas condiciones del árido terreno. Estas devastadoras e impactantes escenas que llegan hoy desde el oeste de Estados Unidos son el resultado directo del cambio climático, según apuntan los expertos científicos, quienes además exigen medidas urgentes para prevenir más incendios en el futuro. El miércoles fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia la más reciente película del director español Pedro Almodóvar, titulada Madres Paralelas, sobre las decenas de miles de desaparecidos durante la Guerra Civil de España. La cinta, protagonizada por Penélope Cruz como una de 2 mujeres que dan a luz en el mismo hospital de Madrid el mismo día, es una reflexión sobre la maternidad y la importancia de los lazos familiares durante ese capítulo de la historia de España. 46 años después de la muerte del general Francisco Franco, más de 100.000 víctimas de ejecuciones sumarias durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 y el gobierno autoritario que siguió siguen enterradas en fosas comunes sin identificar en toda España. El huracán Ida destruyó totalmente el Karnofsky Tailor Shop and Residence, un local de Nueva Orleans que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Fue en ese lugar donde Louis Armstrong trabajó y tocó su primer instrumento. Satchmo consideró la tienda Karnofsky como su segundo hogar. En 2019 se habían anunciado planes para renovar y restaurar el edificio y otros lugares emblemáticos del jazz en Nueva Orleans.
Taylor Swift se asoció nuevamente con Big Red Machine para la nueva canción Birch, que aparece en el nuevo álbum del grupo How Long Do You Think It's Going to Last? En julio, Taylor Swift y Big Red Machine estrenaron la canción Renegade, que aparece en ese mismo trabajo discográfico. Y eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Nos volvemos a juntar mañana en este mismo punto de encuentro. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para mantenerlo a usted informado siempre de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseamos un maravilloso día jueves. Por favor, cuídese mucho.